Así es, Owen, muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. En efecto, en este momento me acompaña el abogado Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos. Y es que pues sabemos que ya ha sido confirmada la muerte de un reo. Y bueno, este proyecto de indulto en las cárceles, ¿cómo marcha actualmente, abogado? Bueno, primero un saludo a Owen y a LTV también, a toda la audiencia. Fíjense que el proceso de indulto es una de las ideas y las medidas de preliberación también que se plantearon desde el inicio de esta cuarentena en razón de poder beneficiar a aquellas personas privadas de libertad que ya reunieron los requisitos para que el indulto lo pudiera aprobar el Ejecutivo. No sé en qué nivel está ese proceso de aprobación. Y lo otro también son las medidas de preliberación, aquellos también privados de libertad que pueden estar, que en este momento pudieran tener las condiciones para no estar dentro de los centros penitenciarios. Un elemento que también planteó claramente la Mesa de Derechos Humanos a la que pertenecemos era que las medidas de sanidad médica debían de aplicarse en forma inmediata, porque si bien es cierto hay restricciones constitucionales en este momento, pero la de la salud en ningún momento puede suspenderse porque es un derecho innato a cualquier persona, incluyendo los privados de libertad. Cuando se identifica un caso dentro del sistema penitenciario, incluso esta persona muere, el pánico es enorme, porque los niveles de hacinamiento en las cárceles es tan grande que la propagación del virus puede ser letal. Por eso otra de las acciones importantes que se tomó fue el hecho de poder restringir las visitas familiares a los centros penitenciarios, y eso también en alguna medida protege tanto a los familiares como a las personas privadas de libertad. Abogado, ¿ustedes identifican algo de parsimonia de parte de las autoridades en este tipo de prevenciones que deberían de tomarse? Y ustedes, como usted me detalla, desde un principio ustedes venían pronunciándose que esto podría darse en las cárceles, y hoy, el día de hoy, ya podemos ver un lamentable hecho. Sí, mire, la seguridad tiene 4 dimensiones, ¿verdad? La reactiva, que es cuando sucede el delito, la preventiva para que no se suceda, pero existen 2 más, que es la rehabilitación y la reinserción. La rehabilitación, que es cuando la persona ya está privada de libertad, ha sido relegada como dimensión, ha sido incluso despreciada por algunos funcionarios públicos que ven al privado de libertad como cualquier cosa menos como persona. Entonces, por lo tanto, cuando se pasan situaciones de esta naturaleza, los últimos atendidos son los privados de libertad, y por lo tanto la posibilidad de que una situación de esta se vuelva altamente grave es enorme, y excepto por milagro de Dios que, teniendo los niveles de hacinamiento que tenemos en las cárceles, no tengamos las consecuencias tan graves. Y esperemos que en este momento el sistema de salud, que por lo menos esos son los últimos reportes que hemos tenido, el nivel de alarma se ha activado para evitar la propagación del virus con mayores niveles de consecuencia en las cárceles. ¿Podemos decir entonces que no se sabe nada todavía cómo marcha este proyecto de indulto? No, todavía no sabemos con exactitud, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que está dentro de los planes del Ejecutivo, así como también de los planes del sistema de justicia, en razón de algunos recursos que se han interpuesto. Y fíjese que eso es agradable, que también hay que resaltarlo, porque algunos recursos de amparo y de habeas corpus en razón de protección de los privados de libertad los han impulsado jueces incluso, y eso es muy bueno porque el sistema de justicia entonces se ve que va operando de oficio. Esperemos que los trámites tanto en la Corte Suprema de Justicia tienen que ser ágiles, porque estamos hablando aquí de una emergencia que todas las horas y los minutos cuentan. Entonces, por lo tanto, es importante hacer un llamado a los funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial para que todas aquellas acciones que beneficien para proteger a aquellos privados de libertad que reúnen los requisitos para poder tener estos niveles de estar en sus casas o otro tipo de acciones que puedan ser menos fuertes, pues se puedan aplicar. Mientras que los privados de libertad que tienen una condena, pues van a continuar en los centros penitenciarios, pero hay que tomar también las medidas de protección. Un llamado entonces a las autoridades a actuar de manera inmediata, ya que se maneja información que este fallecimiento se dio desde el 20 de abril. Y hasta hoy es que lo venimos a conocer. Así que, entonces, ¿qué llamado ustedes le hacen a las autoridades para que puedan tomar las medidas necesarias en estas cárceles? Una de las cosas es no manipular la información, no jugar con los datos, sobre todo que tienen que ver con la vida de las personas, porque esto no genera las alertas necesarias y suficientes para atender de inmediato. Ese es un elemento muy importante. Generar todas las acciones que puedan corresponder a la protección de los privados de libertad en sus distintas manifestaciones, tanto indultos, preliberación, como las acciones médicas de emergencia para la atención. Pero es muy importante que esa vinculación del sistema de justicia también con el sistema carcelario esté muy vinculada también con el sistema de salud para evitar que haya una catástrofe mayor.
fíjese que el sistema penitenciario pudo haber salido bien librado, ¿verdad? Ahora hay una alta preocupación en razón de esta muerte identificada, porque el sistema penitenciario, con las medidas que se tomaron desde el inicio, y si se hubieran tenido mayores niveles de seguimiento del sistema de salud, no tendríamos una muerte, porque no había forma de que el cerco, están encarcelados, pudiera transgredirse. Ahora pues se tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que haya un nivel de propagación mayor, porque es letal dentro del sistema carcelario, puesto que toda la gente está encerrada ahí y la propagación es mucho más fácil. Abogado, ¿por qué considera usted que se ha dejado, digámoslo de una manera, de lado estas prevenciones para los privados de libertad? Bueno, como le decía, la dimensión de rehabilitación es la dimensión marginal para ellos. Cuando debe haber un proceso de rehabilitación y entendimiento, que hay personas que van a estar 10 años en la cárcel y que si tiene usted 25 años va a salir a los 35 años en su pleno apogeo de vida. Por lo tanto, el sistema carcelario, el sistema penitenciario, debemos de ponerle foco de atención y no tomar las decisiones cuando ya tengamos situaciones que lamentar. El sistema de carcelario debe de enfocarse como un sistema de rehabilitación para que la sociedad pueda tener algún nivel de tranquilidad, para que una persona, una vez cumpliendo con su pena, pues se incorpore a la sociedad. Y además no podemos descuidarlas, porque si las descuidamos también se convierte en una bomba de tiempo social. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad tiene que ser muy grande y este es un buen momento para reflexionar sobre ese asunto. Bueno, le agradecemos al abogado Wilfredo Méndez, detallándonos pues que no se sabe todavía en qué marcha actualmente el proyecto de indulto, pues un llamado a las autoridades también a actuar con estas medidas que habían sido prometidas en los centros de máxima seguridad del país. Así que esperaremos en las próximas horas, días, del accionar de las autoridades. Así que Owen, si no tiene ninguna consulta, retornaré con usted a estudios principales. Sí, Steven, pregúntale al abogado Méndez que si no tiene él duda de que estas reformas que se han hecho pues, en la emergencia del COVID-19 sean aprovechadas, previo que viene ya en vigencia, pues entrar en vigencia el nuevo Código Penal. También esto se ha aprovechado por algunas personas que están involucradas en actos de corrupción. Así es. Abogado, nos preguntan desde estudios si con la implementación de este nuevo Código Penal va a ser como una aleación para todas aquellas personas que tienen muchos actos de corrupción pendientes. Mire, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para algunos tendrá algún beneficio, ¿verdad? Puesto que algunas penas se han disminuido, ¿verdad? Y otras se han eliminado de las figuras del Código Penal, pero otras también se disminuyeron en razón de proteger a aquellos grupos corruptos y criminales del país. Lo que sí estoy claro es que la vigencia entrará ahora, el 10 de mayo, y cualquier otra reforma o en que la población quiera o un sector determinado, pues hay que impulsarla, porque ya el tiempo no nos da para poder detener otra vez la entrada en vigencia del código. Lo importante ahora es tener presente que aquellas reformas sustanciales que algunos sectores quisieron, pues que se impulsen por la vía de la reforma. Y ahí pues los grandes elementos que Owen menciona sobre el tema de corrupción y de crimen organizado, pues serán elementos y focos de atención para poder contrarrestarlo, porque escuchamos muchas quejas del sector privado y de algunas organizaciones sociales. Pero fíjense que a mí una de las cosas que me molesta también de algunas organizaciones es que a mucha gente se les convocó para que fuesen en ese proceso de socialización y no lo hicieron en su tiempo. Ahí hay un nivel de irresponsabilidad también, pero bueno, en definitiva se trata de corregir más el hecho de criticar en este momento esa irresponsabilidad. Y a pesar de las críticas que ha recibido la implementación de este código, no existe, entonces ya no hay vuelta atrás. Mire, claro que la reforma es la vía. La reforma es la vía porque ya estamos pronto a entrar en vigencia y en el marco de la pandemia yo no creo que haya un proceso de atención tan pormenorizado como lo necesitaría el nuevo código. Por lo tanto, yo creo que la alarma pues debemos de bajarle y más bien debemos de presionar para que las reformas al código que los sectores estén interesados pues impulsen. Pero en definitiva, lo que nosotros necesitamos son jueces honrados, jueces responsables, profesionales para que apliquen la ley y sobre todo la Constitución. Marco legal tenemos suficiente para combatir la corrupción y el crimen. Lo que no ha existido es voluntad en ese sentido. Esa es la verdad. En definitiva, no es el marco legal, sino la actitud de los funcionarios en el sistema de justicia. Una última consulta, abogado. ¿Este proyecto de indulto beneficiaría prácticamente solo a políticos y no necesariamente a personas
que cumplan con los requisitos. No, el indulto favorece a todo el mundo. Aquella persona que reúna los requisitos, tanto de cumplimiento de tiempo, tanto porque tiene una enfermedad determinada, o una persona que ha cumplido pues con su tiempo en la cárcel o tiene una enfermedad, ¿verdad? Eso es para todo el mundo. Eso no está dirigido para un político determinado o alguien en particular. Si se hace, lógicamente, por parte del Ejecutivo, todos aquellos que reúnen los requisitos pues serán beneficiados. Le agradecemos aquí el tiempo al abogado Wilfredo Méndez, pues con estos temas que acontecen al país diariamente, y esperemos qué informaciones nuevas pueden surgir en estos temas. Así que, Owen, retorno con nuestros estudios principales si no tiene ninguna consulta. Gracias, Steven, y gracias al abogado Wilfredo Méndez por darnos pues